de la carta de Santiago. Ayer estamos finalizando el capítulo 2. Vamos a irnos a Santiago 2, los últimos versículos. Vamos a estar hoy. Santiago nos ha venido instruyendo sobre tres tipos de fe, tres clases de fe, dos equivocadas. Hablábamos sobre la fe muerta, ¿verdad? Sobre la fe. Ayer hablábamos sobre la fe de los demonios, la fe demoníaca. A veces podemos estar teniendo, ¿verdad? Evidencias de ese tipo de fe. Y hablábamos un poco acerca de Santiago 2, vamos a estar en los versículos 21 en adelante hasta el final. Hablábamos un poco acerca de esa fe muerta que solamente afecta a la mente, solamente afecta a la parte intelectual. Estamos muchas veces llenos de palabras, de conceptos, pero hasta ahí. Entonces no es algo que trasciende, ¿verdad? Como el apóstol Santiago nos habla en la parte de nuestra vida diaria, de nuestra vida práctica, de nuestra vida cotidiana. Por eso él dice claramente a esa persona que se levantó ahí en la reunión, le dice, bueno, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, ayer hablamos acerca de la fe demoníaca, que afecta a la mente, pero también las emociones. Donde muchas veces, ¿verdad?, podemos tener cierto temor en cuanto a lo que implica lo que Dios tiene en su palabra, pero hablábamos de que muchas veces no hay una relación, muchas veces no hay una aceptación de eso que el Señor trae a nuestras vidas y tampoco hay arrepentimiento. Entonces, hoy vamos a estar mirando la tercera clase de fe, que es la fe hacia la cual quiere mantenernos el Señor, quiere seguir solidificando el Señor, y es esa fe genuina o viva, como Él nos habla, y vamos a leer primero en esos versículos que les he dicho, Santiago 2:21, ¿lo tienen todos? Gloria al Señor. Dice Santiago 2:21, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Está muerta. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Dios mío, porque hoy, escuela dominical, Dios mío, permites que podamos, Dios mío, estar para, Dios mío, que tú puedas seguir, Dios mío, instruyendo, hablando a nuestras vidas, guiándolas, Señor, con tu palabra. Y que podamos, Dios mío, cada día más trascender, que podamos cada día más seguir escalando, progresando, Señor, hacia esa fe genuina, hacia esa fe viva, Padre amado, de la cual hoy, Señor, vamos a estudiar a través del apóstol Santiago, Dios, para que pueda, Dios mío, ayudarnos a seguir creciendo, a seguir madurando cada día más en la fe, Señor, y poder exaltarte, glorificarte, honrarte, Dios mío, en mi vida cotidiana, en nuestra vida, Señor, diaria, en nuestra vida, Padre amado, de todos los días, Señor, en todos los escenarios donde tú nos permitas estar en este mundo terrenal. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Te puede colocar un título. Vamos a hablar de esa tercera clase de fe. Santiago y la fe genuina o viva. Santiago y la fe genuina o viva. Y contrasta un poco con lo que hemos venido estudiando de los otros tipos de fe, porque si nosotros, ¿verdad?, tenemos fe que hemos recibido en Cristo Jesús, al usted recibir salvación, a yo recibir salvación, fui unido por el Espíritu Santo, ¿verdad?, al cuerpo de creyentes que es la iglesia del Señor, y en ese paquete, ¿verdad?, Dios pudo iluminar, ¿verdad?, darle vida a esa nueva creación por medio de la fe, en su gracia, ¿verdad? Entonces, si nosotros, ¿verdad?, tenemos conciencia y estamos convencidos de esa parte, tenemos, ¿verdad?, que mostrar una fe que tiene vida. Y una fe que tiene vida tiene hechos, tiene evidencia. Una fe que es genuina es una fe que se va a ajustar a los parámetros que el Señor nos ha dejado en su Escritura. Y por eso en esta mañana vamos a tratar de ahondar lo que más podamos, porque es muy importante que podamos nosotros comprender dónde debemos permanecer en Cristo Jesús. ¿Dónde, verdad? Porque podemos, como le digo, a veces podemos, nublados por las circunstancias o de pronto, ¿verdad?, factores que llegan a nuestras vidas,
y poder ir decayendo en esa parte de la cual el Señor Jesucristo le instó mucho a los discípulos. Y fue algo de lo que el Señor le instó mucho, fue esa parte de la fe, que no menguaran, de por qué habéis tenido poca fe, muchas circunstancias que pudieron atravesar. Entonces, vamos a darnos cuenta que Santiago va a ilustrarnos. Santiago usa muchas ilustraciones para dar a entender pues las verdades que el Señor está comunicando a través de este apóstol. Entonces, la fe genuina, la fe viva, o las otras, afecta también la mente y las emociones, pero llega a un campo trascendental y es la parte de nuestra voluntad. Es donde usted y yo muchas veces nos vamos a ver donde inmersos en medio de situaciones, en medio de pruebas, en medio de tentaciones, en medio de circunstancias, donde nosotros, ¿verdad?, vamos a tener que tomar decisiones. Donde usted tiene que movilizar lo que usted ha recibido de parte del Señor, las promesas, lo que ha recibido de parte de Dios, la palabra, que es la que nos va a mantener anclada, ¿verdad?, a esa vid verdadera. Y cuando, ¿verdad?, nosotros tenemos el escenario ideal, es en medio de las pruebas. Las pruebas son las que a nosotros los creyentes nos van a mostrar cómo va nuestra fe madurando. No es cuando todo, gloria al Señor, ¿verdad?, todo parece que va bien y todo parece que es color de rosa. Si usted y yo estamos así, siempre hay que examinar cómo estamos en el Señor, hay que examinar, como nos dice el apóstol Pablo, si estamos en la fe, hay que mirar cómo, ¿verdad?, va nuestra vida espiritual. Porque si hay algo que el Señor va dejando bien claro desde el Antiguo al Nuevo Testamento, es que las pruebas son necesarias. A nuestra humanidad no le gustan, pero ese es un mecanismo, ese es un método que el Señor tiene para poder refinar esa fe verdadera, esa fe genuina, esa fe viva, para poder moldear el carácter de Cristo, forjar el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, contra eso no podemos nosotros contrarrestar nada, y lo vamos a mirar en la vida de estas dos ilustraciones que utiliza el Señor a través del apóstol Santiago, dos personajes de la Biblia como Abraham y Rahab. Entonces vamos a mirar el número 1, vamos a trabajar 2 puntos. Número 1, puede colocar la fe genuina en la vida de Abraham. Mire que el apóstol Santiago, ¿verdad?, nos menciona claramente en el versículo 21 a este hombre, ¿verdad?, a este gran hombre de Dios, que para el pueblo judío en este momento, acuérdese que él le escribe a judíos dispersos, él no le está escribiendo a gentiles, le está escribiendo aquí a judíos dispersos, y por eso el 21 empieza diciendo, no fue justificado por las obras Abraham, ¿quién? ¿Nuestro qué? Nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, le hace esa pregunta, ¿verdad? Él le manda a ese auditorio. Entonces empezamos nosotros a darnos cuenta que es importante mirar lo que el apóstol Santiago, ¿verdad?, señala específicamente de este gran hombre de Dios, de un hombre, ¿verdad?, considerado como el padre de la fe. Vamos a mirar por qué es considerado el padre. Y Santiago nos ilumina en esa parte. Mire que coloca un episodio. ¿Cuál episodio coloca? El episodio de cuando Dios le pide sacrificar ¿a quién? A su hijo. Esa fue, y le digo algo, humanamente esa es la prueba de fe más grande que un hombre ha podido tener. Usted y yo hemos atravesado circunstancias adversas, hemos tenido pruebas de fe, pero esa es la mayor. Por eso este hombre es considerado el padre de la fe. Este hombre, para esos judíos fieles que, bueno, lastimosamente todavía, ¿verdad?, no han recibido a Cristo Jesús, pero para ellos el estandarte de ellos es ¿quién? Es Abraham. Pero el apóstol Santiago quiere hacerles entender la manera como nosotros también en la fe tenemos que comprender la parte del ser justificados, porque muchas veces se presenta y se ha presentado en cuanto a lo que tiene que ver estos textos que hemos leído, en cuanto a esta porción de la epístola, de la carta de Santiago, y por eso tenemos que ser cuidadosos para entender que tanto Santiago como Pablo no se contradicen, ellos se complementan y hay que mirarlo porque ellos utilizan dos perspectivas diferentes en cuanto a la parte de mostrarnos la justificación, y vamos a ver que hay una manera sencilla de explicar la justificación, es como una moneda. Lo vamos a mirar porque esto inclusive en su momento hubo un gran hombre de Dios que tuvo inconvenientes con estos textos.
muy conocido por nosotros y creo que muchos han estudiado su vida, hemos estudiado, hemos leído acerca de Martín Lutero. Martín Lutero tuvo problemas serios con esta escritura. Acuérdese que él férreamente defendía, ¿verdad?, la salvación por gracia, por medio de la fe, pero se fue de una manera tan férrea, tan radical en cuanto al dogma católico de la salvación por obras, que cuando él llega a esta escritura, produjo en él un cortocircuito duro. Porque es que aquí dice de manera clara que la fe sin obras es que... Y hubo un gran inconveniente y por eso, ¿verdad?, ilustrar esta parte, porque es que no se contradice, la Biblia no se contradice. Entonces, por eso cuando empezamos a examinar bien y que hemos visto en otros estudios, al examinar bien estas palabras, queda claro que no está hablando de ganarse la salvación por obra. Santiago no está hablando de eso en ningún momento. Y dése cuenta de algo, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Santiago utilizan el mismo texto. En Romanos 4 usted encuentra que él utiliza este mismo texto de Génesis 15 que menciona ahora el apóstol Santiago, donde dice que se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó ¿a quién? A Dios y le fue ¿cómo? Y le fue contado por justicia. Abraham, ese personaje lo utiliza Pablo para ilustrar que somos justificados por la fe y también lo utiliza el apóstol Santiago para enseñarnos que también somos justificados por obra, pero hay que mirar, como le digo, las perspectivas de los dos. Entonces no es quien tiene la razón, como de pronto muchas veces se han puesto a mirar, si es Santiago, si es Pablo, no. Todos dos tienen verdades certeras, lo que pasa es que están viendo la vida de Abraham desde dos, como le digo, desde dos perspectivas diferentes. Hablábamos hace unas semanas atrás acerca de cómo, ¿verdad?, tenemos que tener en mente y tenemos que tener claridad en cuanto a la justificación ante los ojos de Dios. Cuando usted y yo somos justificados por la fe, esa fe en Dios no la ve el hombre, ¿la ve quién? La ve Dios. Cuando usted y yo, ¿verdad?, el Señor nos llamó a salvación, ¿verdad?, y nos hizo salvos. ¿Algún humano se dio cuenta cuando usted fue salvo? Le dijo, yo me di cuenta cuando el hermano Edgar Pérez fue salvo, porque vi descender una paloma. No, eso no. ¿Quién se dio cuenta de eso? Dios. Pero también, ¿verdad?, necesitamos entender también que usted y yo tenemos que ser justificados también frente a los hombres, y eso es por obras. Y por eso esto lo habla y lo aclara el apóstol Santiago. Él no tiene problema con Pablo, el problema lo hemos generado nosotros los humanos. Lo hemos generado los que muchas veces miramos y empezamos a mirar muchas cosas desde diferentes puntos de vista. Entonces, dése cuenta, ¿verdad?, que en ningún momento Santiago habló de Pablo, o sí habló de Pablo. ¿No? Entonces, al nada más nosotros darnos cuenta que él no menciona a Pablo en ningún momento, implica que no hay contradicción en ese sentido. Tenemos que ver con mucha claridad qué es lo que implica esa parte. Entonces, dése cuenta, ¿verdad?, que ante los ojos de la humanidad, ellos no pueden ver la fe genuina de nosotros. ¿Qué es lo que ve, verdad, la gente? ¿Qué es lo que ve? No puede ver en su fe, pero sí puede ver ¿qué? ¿Qué puede ver la gente en nosotros? Las obras que produce la fe. Si usted y yo decimos que tenemos fe, por eso le dice el apóstol Santiago a ese hombre anónimo ahí que no se sabe quién fue, que se paró en la reunión, le dice, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras. Que yo te la voy a mostrar ¿con qué? Sin hablar mucho, ¿con qué? Con lo que el Señor está haciendo en mi vida, con la manifestación de lo que está produciendo internamente esa obra de fe que ya he recibido en Cristo Jesús y que me ha dado ¿qué? Salvación. Y si Él nos ha dado salvación, nos está recordando el Señor, hay que mostrarla. Hay que evidenciarla. No puede ser que yo digo que soy creyente, que tengo fe, pero mis hechos, mis obras a los demás muestran otra cosa. Amén. O le estoy mostrando otra cosa al hermano, a la hermana. No. Eso no, ¿verdad? Porque de eso no está hablando el apóstol Santiago. Entonces hay que tener, y por eso le digo que hay una ilustración muy hermosa que es la parte de una moneda, porque la justificación la podemos mirar de esa forma. En la corte de Dios, cuando usted y yo somos justificados, eso toma lugar en un momento. Cuando usted y yo somos salvos, Dios, ¡pum!, delante del Señor. Pero la cuestión más seria es cuando en la corte de la opinión pública, acuérdese que Hebreos nos habla de que nosotros nos están
No solamente lo que habla en ese tiempo de los que estaban lo que hacían los que estaban en el Coliseo Romano, o sea, observaban lo que sucedía con los que estaban dentro. Lo mismo pasa con nosotros, a usted y yo. Tanto Dios nos está observando todos los días, así también los hombres que no conocen al Señor también nos están observando todos los días. A menos que usted hoy, su trabajo sea, hoy está en Cartagena, mañana coge para Medellín, mañana coge para Cali, bueno, no pase. Entonces, si usted pasa así, de pronto no, es un poco complicado. Pero si nosotros tenemos un lugar común, cotidiano, donde trabajamos, permanecemos más tiempo que en otros lugares, la gente va a estar sobre nosotros. ¿Y qué va a estar examinando en nosotros y qué va a estar observando? Las obras que esa fe, ¿qué? Que esa fe produce. Entonces no hay ninguna contradicción, como le digo, lastimosamente somos nosotros los que a veces, ¿verdad? Caemos en esas contradicciones. Entonces, cuando usted tiene esa moneda y usted, por ejemplo, está promoviendo la importancia de la fe, usted está hablando de la justificación ante Dios por la fe. Pero cuando nosotros estamos hablando de la importancia de las obras, estamos hablando de la justificación ante los hombres. Y no es buscar ahora de que usted quede bien con los hombres y de que usted no, porque acuérdese que inclusive usted tiene que darle el mensaje del Evangelio a ese que no conoce. Y el mensaje del Evangelio no es tan chévere. El mensaje del Evangelio es señalarle que en la condición en la cual se encuentra y que necesita ¿qué? Un Salvador. Necesita un Salvador que pueda librarle de la condición en la cual se encuentra. ¿Y una condición de qué? De pecado. Entonces, estamos, ¿verdad?, dándonos cuenta en ese sentido que no se contradicen, ¿verdad? Esa parte que tiene que ver con el apóstol Pablo y con Abraham, con Santiago, y que utilizan ese mismo personaje bíblico que es Abraham. Entonces, dése cuenta que Abraham fue justificado antes de haber hecho alguna obra por Dios. Pero el apóstol Santiago va a usar la vida de Abraham, como la vamos a mirar ahora, para probar que lo que Abraham hizo por Dios, ¿qué probó? Que realmente le pertenecía a Dios. Esas obras que puede producir la fe en nuestra salvación es para que puedan observar, para que puedan evidenciar los que nos están viendo diariamente que usted y yo realmente estamos predicando a ese Dios vivo y verdadero que nos ha hecho salvos por su gracia, por medio de la fe. Y que si he recibido, ¿verdad?, esa salvación, tengo que demostrarlo. Tengo, ¿verdad?, que evidenciar, y como le digo, eso no es de manera obligatoria, eso no es de manera impositiva, no. Cuando usted y yo en nuestra vida está trabajando el Señor, mi hermano, usted cuando viene a ver, usted póngase a mirar un árbol de mango, cuando ya tiene flores, y usted se va, es muy difícil que usted se coja cuando ya el fruto, usted no ve totalmente ese proceso, aunque usted se ponga ahí. Cuando usted viene a ver, usted ve el manguito pequeño. Y todos se alegran. Y cuando ve ese poco de rama, ¿verdad?, llena de fruticos de mango pequeño, ¿produce qué? Eso produce gozo en la persona. De la misma manera también cuando usted y yo estamos dando el fruto del Espíritu Santo, eso produce gozo en nosotros, pero también va a poder mostrar lo que Dios está haciendo a aquellos que no conocen a Dios. Y esa es una forma de predicar, esa es una forma también de evangelizar, de poderle mostrar quién es Dios, quién es nuestro Salvador, quién es Cristo Jesús, ¿verdad? Que lo que hizo en la cruz del Calvario no es pura ficción de nosotros, es una gran realidad, porque estamos dejando que esa obra, ¿verdad?, Él la siga completando en nuestras vidas. Entonces, Él hace ese énfasis, ¿verdad? Pablo hace el énfasis en la raíz de la salvación, pero Santiago hace el énfasis en el fruto de la salvación. Entonces, una cosa no puede ir separada de la otra, porque puede pasar eso. Cuando me voy hacia un lugar, ¿verdad?, y me voy, por eso usted da cuenta que hay gente que quiere ser y dice que es salvo por lo que ha hecho. Ha dado orfanato, ha dado colegio, eso ahí. Y cuando empezamos a ver y vamos a darnos cuenta, pues en la Biblia no habla en ese sentido. Entonces, cuando Abraham ofrece, ¿verdad?, y nos muestra en ese versículo 21, ese episodio de hacia donde el Señor nos quiere llevar, cuando Abraham ofrece a su hijo, ¿verdad?, Isaac en sacrificio, que está en Génesis 22, ¿qué fue lo primero que usted y yo, o pudo mostrar él? Que él había madurado en la fe. Y eso es lo que también el Señor quiere seguir haciendo con usted y conmigo, que podamos ir madurando. Y ese proceso de maduramiento no es de un día para otro.
Cuando Abraham lleva a su hijo al monte Moriah a sacrificarlo en ofrenda al Señor, porque el Señor se lo había pedido, y él era un esclavo, un siervo del Señor, y él entendía que no podía decirle al Señor que no, pero él creía, ¿verdad?, en lo que el Señor también, ¿verdad?, tenía. Y entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta, ¿verdad?, nosotros, que en ese sentido él pudo mostrar evidencia de esa fe madura. Y habían pasado casi 50 años. 50 años, ¿verdad? Y vamos a mirar donde hubo altibajos. Porque es que nos vamos a dar cuenta nosotros que la fe que va madurando no es una fe perfecta, es una fe que va progresivamente creciendo, poco a poco. ¿Y qué es lo que realmente le va dando consistencia a esa fe en nuestras vidas? Las pruebas. Las pruebas. Yo no puedo decirle otra cosa. Yo quisiera, pero primero como cuando miraba esto, yo no, bueno, Señor, es así. 50 años ¿de qué? De crecimiento. ¿Y dónde quedó evidenciado públicamente? Ahí en el monte Moriah. Eso fue público. Entonces sí, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo internamente tiene que ser evidenciado externamente por medio, ¿verdad?, de las pruebas, de las situaciones en las cuales el Señor, ¿verdad?, va a probar esos actos de fe que tenemos nosotros que ofrecer en el Señor. Y según la palabra, el acto de fe más grande que un ser humano ha tenido es este. Es este. Por eso, ¿verdad?, es considerado el Padre, lo consideramos el Padre de la fe. Entonces, por ejemplo, no lo vaya a buscar, pero nosotros en Hebreos 11 vemos algunas cositas. ¿Dónde empezó a demostrar la fe Abraham? Cuando empezó a dejar. Cuando usted y yo empezamos a dejar cosas por el Señor, ahí empezamos a ir madurando en la fe. Él le pide salir ¿de dónde? De su hogar, de su tierra, de parentela. ¿Dónde se lo dijo? En Génesis 12. ¿Y dónde reafirma, verdad, ese pacto que el Señor le había dicho que le iba a llevar a una tierra que él le iba a mostrar? Lo revalida ¿dónde? En Génesis 15. Y en Génesis 15 este hombre, ¿verdad?, creyó en el pacto que Dios había hecho con él y pudo, ¿verdad?, descansar en la promesa que Dios le da de un ¿qué? De un heredero. Y empezamos nosotros a darnos cuenta por eso que Hebreos 11 que nos habla sobre bueno, le dicen los héroes, le dicen la galería de la fe, pero bueno, nos muestra esos hombres, ¿verdad?, que el Señor nos coloca, hombres y mujeres que Dios nos coloca, para que nosotros podamos examinar sus vidas y poder traer lo que esos hombres, ¿verdad?, hicieron para el Señor y que también nos sirva a nosotros ¿de qué? O sea, nos sirva también para poder seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual, el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Entonces, el primer acto de fe, dejó su hogar. Él tenía, ¿verdad? Él no era, él estaba acomodado ahí donde se encontraba. Y acuérdese, Abraham era idólatra. Los caldeos eran los mismos asirios. Bueno, allá el pueblo ese que después el Señor usó para llevar ¿qué? Para llevar cautivos ¿a quién? Al pueblo de Israel, al reino del norte, que lo habían formado las 10 tribus de Israel. Las otras 2 formaron el reino de Judá, que después fueron llevados cautivos ¿por quién? Por Nabucodonosor, el rey, ¿verdad?, de Babilonia. Entonces, eso fue el primero. Otro que nos muestra, ¿verdad?, Hebreos, en el versículo 9, que nos muestra que él vivió como peregrino y extranjero en otra tierra por fe. Se fue. Y como le digo algo, esos son verdaderos actos de fe. Que el Señor me diga, bueno, tienes que dejar tu trabajo, porque yo te voy a decir para dónde va. Y le voy a decir algo, y eso no fue para Abraham solo, eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Porque es que la fe que va madurando implica actos, acciones, hechos concretos. No es decir a veces, guay, yo soy papá y yo tengo fe. Espérese, hermano, vamos a ver. En una pruebita que a veces el Señor, ¿verdad?, permite, o que a veces yo me la busco solo, ahí miro y examino cómo está madura mi fe, o es que todavía está verdosa. Todavía le falta, no vamos a ponerle cal porque así no es, le falta hasta qué,
más pegada a la vida verdadera, ¿verdad? Extrayendo más de la savia, ¿verdad? Que nos da Cristo Jesús por medio de su palabra, teniendo más intimidad, ¿verdad? Con su Espíritu Santo, con el Consolador. Entonces nos muestra más adelante que otro acto de fe le ofreció a Isaac por la fe. ¿Usted sabe lo que es después de alrededor de casi 50 años, donde vamos a mirar ahora unos detalles de la vida de Abraham, y que después de recibir eso, en las condiciones donde ya Abraham ya era porque humanamente era imposible ya, y recibe, ¿verdad?, de parte de Dios este heredero, y después el Señor viene y le dice, o él de pronto pensaba, bueno, ya yo no, Señor, yo he sido probado en la fe fuerte, no espere que falta ahora la estocadita, entrégame a tu hijo, llévalo, vea, y la Biblia no registra de pronto ese peregrinaje, pero eso no debió ser bacano, porque es que ya el niño que él llevaba ahí ya tenía de alguna manera conciencia de lo que iba a hacer. Y él decía, papi, tú vas a llevar sacrificio, ¿verdad? Vamos a dar. ¿Por qué qué? Acuérdese lo que nos enseñaba la hermana en la dirección. ¿A quién estaba observando Isaac? Al vecino. ¿A quién? A papá. Por eso él le dijo, no, el Señor se va, no, vamos, venga, ayúdame con esto. Y él sabía cuando le dijo, ponte los tercios de leña y eso, él sabía que vamos a ofrecer sacrificios, ¿da, papi? Claro, mío, vamos a... Pero él sabía. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Porque es una gran realidad en cuanto a lo que en este caso, ¿verdad?, el apóstol Santiago empieza a mostrarnos. Entonces, la Biblia no nos dice que si Abraham creyó inmediatamente, que de pronto tuvo que pensar acerca de ello, ¿no? Pero sí nos dice que Abraham le creyó a Dios, ¿y qué? Por medio de la fe. No hubo otra forma. Le creyó a Dios y le fue contado, ¿cómo? Pues como justo. Y cuando usted es declarado justo es porque usted ha sido, ¿verdad?, salvo por el Señor. Acuérdese que la justificación es ser declarado justo delante de Dios. No por mis méritos, sino por los méritos de nuestro Hijo amado, ¿verdad? Del Hijo amado Cristo, para que hoy, ¿verdad?, nosotros hemos sido imputados con esa justicia. Entonces, no significa tampoco que Abraham vivió una vida perfectamente piadosa, porque a veces pasa eso, el padre de la fe, pero examinemos y usted examine al padre de la fe para eso. Mire, cuando el Señor nos muestra personajes en la Biblia, no es para que pasemos los ojos por ellos, escudriñemos esos personajes. Si el Señor está hablando aquí de Abraham y de Rahab, hay que examinar por qué. Porque Él los utiliza como ilustración el apóstol Santiago. Entonces, no es que Él, ¿verdad?, vivió una vida ahí, que eso, de ahí en adelante todo fue hacia arriba, no. Y como le digo, ¿verdad?, la vida de fe no es una vida de perfección, es una vida de progresión. Es como una escalerita, peldaño por peldaño. Pero no tratemos del primer peldaño como a veces queremos hacer uno, de ahí enseguida el número 6, porque así a veces somos humanamente. No, yo voy a dar este brinco. Entonces hablamos de los saltos en la fe. No se ponga en eso de los saltos en la fe cuando usted realmente tiene que estar centrado en lo que el Señor está haciendo a través de lo que está permitiendo en la vida suya y la mía. Con eso basta y sobra para que usted pueda ir madurando y creciendo poco a poco en la fe. Pero no hay dando salto. Porque cuando empezamos, yo le digo algo, nada más analizando de manera lógica un salto, quiere decir que usted se va a pasar muchas cosas. Y eso muchas veces no es bueno. Yo estoy aquí, pero doy un salto y me paso como 4 baldosas. No sé lo que el Señor quería hacer en esas 4 baldosas con mi vida. Amén. Ojo con eso. Eso suena bacano, ¿verdad? Suena bonito. Vamos a dar aquí unos 3 saltos en la fe. Y resulta que en ese primer salto ahí Dios quería forjar mejor el carácter de Cristo en mi vida. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener muchas veces lo que se llaman crisis de fe. Y empezamos a veces a tener falta de ¿qué? Falta de fe. ¿O no le sucedió a Abraham? Acuérdense en lo que han estudiado la vida de Abraham. Abraham, ¿verdad? Ya había, no hubo una hambruna. ¿Y para dónde cogió Abraham? Y acuérdese que la esposa era medio hermana de Abraham. Y llega, era una mujer hermosa, como la mía, gloria al Señor. Ella no digo amén, pero bueno, para mí es hermosa.
Era hermosa, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que dice? No, mira, vamos a... Y se pusieron de acuerdo, miren, como pareja enseguida ahí, ¿verdad? No, esta no, ella es hermana mía. Entonces en esos tiempos, todo eso era, en esas culturas, ¿verdad? Pagana y eso, toda esa parte se podía hacer. Inclusive como autoridad que en ese momento tenía ahí en Egipto, podía hacer esas cosas. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que eso es peligroso. Porque muchas veces la vida de fe va a atravesar crisis de fe. Van a haber episodios en nuestra vida donde vamos a mostrar falta de fe. Pero eso no es para que nos quedemos ahí, eso es para que nos demos cuenta que necesitamos depender cada día más de lo que Dios me está diciendo y sostenerme de ese Dios que me ha dicho, voy contigo, déjelo que vaya con nosotros. Déjelo que vaya adelante. La Biblia no dice que debe ir atrás, a los lados, dice que debe ir ¿cómo? Delante. Y si va adelante es porque muchas veces nosotros podemos tomar caminos que no son los correctos, los adecuados. Entonces tenemos, ¿verdad?, que estar apercibidos de esto. Mire, empezó, ya no había recibido la promesa y ya no había sido justificado por la fe. Y mire, entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando nos vamos al final de la vida de Abraham, que es la parte del sacrificio, ya es la última, ya de los últimos de la vida de este gran hombre del Señor. Entonces después de esos 50 años, ¿verdad?, de crecer, aprender, así estamos nosotros. Tenemos que estar abiertos a seguir, tenemos que seguir confesando para ir también madurando. Vea, eso es mentira de que usted va a crecer en la fe si usted tiene cosas todavía ahí sin resolver en el Señor. No nos engañemos. ¿Cómo usted puede decir que su fe está siendo sólida y usted todavía y yo tenemos unos tapados ahí con el Señor? Y lo peor es algo, lo peor es que llegamos, porque le hablo de mi vida, llegamos a un momento en el cual lo consideramos normal. Predico normal. Y ahí. Estoy en la escuela bíblica, después vamos a retomar con el favor del Señor más adelante. Normal. Y resulta que tengo ahí. ¿Qué pasa? Y siguen los días y siguen los soles poniéndose y ¿qué está pasando? Y ayer hablábamos de eso, no puede ser que yo estoy, ¿verdad?, ahí teniendo relación con el Señor, estoy escudriñando, quiero conocerlo más, pero yo tengo cosas todavía que no le estoy poniendo al Dios que estoy conociendo más, no comprendo eso. Yo le decía personalmente, no, Señor, es verdad, yo no puedo seguir así en esta área. Y hablábamos de eso, ¿verdad?, ayer en cuanto a estudiar la fe de los demonios. A veces ellos conocen más que nosotros. Mire, dicen que ellos creen y que dicen, y tienen reacciones, tiemblan. Y a veces llegan momentos en los cuales ya nosotros parecemos como implacables. Ojo, porque a mí el Señor me enseña que ese corazón de piedra tiene que ir siendo cada vez un corazón más de carne. Y me tiene que ir llevando más sensibilidad, no a las emociones ni a la parte humana del hombre, no, más sensibilidad a la presencia del Señor. Y si yo estoy recibiendo cada día más sensibilidad a la presencia del Señor, ¿qué le voy a esconder al Señor? Y a veces no le escondemos cosas. Y se nos olvida que ¿qué? Conocemos los atributos de Dios. Mira, a mí a veces se me olvida que Él es ¿qué? Omnisciente. Y me conozco ese atributo y me lo sé porque le puedo hablar del atributo de la omnisciencia. Se me olvida a veces que Dios es omnipotente. Y hubo un momento en el cual yo veía a Dios, era así como chiquito, pero era porque era yo, no era Dios, el problema era yo. Tenía una fe ni como la de grano de mostaza. Pues eso es un nivel fuerte. Entonces, para que usted y yo, ¿verdad?, nos demos cuenta de las realidades en las cuales nos vemos inmersos en nuestra vida cotidiana. Y pude ver, ¿verdad?, un poquito fortalecida mi vida de fe. Yo les decía ayer, en la prueba cuando yo me levanto y yo veo que no puedo hacer lo que antes hacía con el brazo derecho. Y en otro tiempo, así como Abraham, si le hubiera llegado la prueba en esos tiempos, cuando salió, ¿verdad?, que echó esta mentira así, y le hubiera llegado la prueba, hubiera ya tenido el hijo, vea. Imagínese usted, por eso es que Dios necesita ¿qué? Seguir trabajando. No se salte nada. Deje que Dios vaya trabajando poco a poco en su vida. No se salte nada. No le pida a Dios que... No, dígale como Jesús. Señor, sí, si es de Dios quisiera que pasara esta copa. Pero dígale así como... Ahí sí tenemos que utilizar la oración modelo que nos muestra Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino que
La tuya. Aunque no entienda y no quiera, Señor, atravesar este valle que reñó, ¿verdad? Que quisiera escoger por otro lado. Pero ayúdame, Señor, a atravesarlo, porque no lo voy a atravesar solo, lo voy a atravesar contigo. Es muy diferente. Y este hombre, ¿verdad? Gloria a Dios que no fue probado en ese momento en la fe como después lo fue. Entonces, esto nos muestra, ¿verdad? Que nuestra vida también, para ir madurando en la fe, necesita que usted y yo estemos entregando. Tenemos que estar entregando aquellas cosas que de alguna manera nos hacen que nuestra fe sea más sólida, que nuestra fe sea más madura. Y usted dése cuenta, dejó a su padre, dejó la comunidad, mire, dejó donde se encontraba, a una tierra que no sabía hacia dónde se dirigía. Porque ni siquiera le fue específico en decir el Señor, bueno, vas ahí, allá, no. Dijo, bueno, sal de tu tierra, le dijo en Génesis 12. Y ve a la tierra que, ¿qué? Está en un futuro que te mostraré. No le dio un mapa como a veces de pronto podemos pedir. Bueno, Señor, nosotros a veces pedimos hasta mapa. Señor, pero dame y esto, y hacemos, entonces cogemos la vida de Gedeón. Señor, yo quiero coger, pero confírmame aquí. ¿Ve? Este hombre nos empezó a mostrar para que usted se dé cuenta y apenas estaba comenzando. Mire, después tuvo que entregar, no tuvo que entregar a Lot las mejores tierras. Cuando él estaba haciendo eso, él estaba viendo, porque ya había visto las llanuras para donde iba a coger Lot, pero él ya sabía para dónde iba él, para el poco de piedra. Porque usted investiga y ese terreno para donde cogió Abraham era un terreno rocoso. Mire, tuve que establecer, ¿verdad? Esa parte. Después, como le digo, tuvo, como todos, crisis de fe. Aquí no nos vamos a engañar. Dios le había dado, ese hombre había, ¿verdad? Salió ahí en Génesis 15, ¿verdad? Confirmando el pacto que le había dicho el Señor. Y después, cuando fue pasando el tiempo, el problema es cuando va pasando el tiempo. Y cuando va pasando el tiempo, ojo, nosotros somos expertos en los planes B. Y se nos olvida el plan A, que es el que ya Dios nos ha dicho. Y empiezo a generar otros planes B, y los planes B son humanos. Y no le salió un plan B, fue iluminada de pronto Sarai. Ven acá, ¿sabe? La promesa no es así, la promesa no la va el Señor, es a través de esta que tenemos aquí trabajando. Gloria a Dios, ahí vea. Y dice, ¿verdad que fue movido por la palabra? ¿Por qué fue movido? Por el ruego. Y le voy a decir algo, no es algo sino que es una gran realidad. Vea, si hay algo que mueve al hombre es cuando uno ve a la esposa llorando. Sí, y esas lágrimas que en un momento pueden ser de quebrantamiento, ¿verdad? Y le digo algo, en un momento pueden convertirse en lágrimas de manipulación. Yo sé que ahora no. Yo se lo digo por lo que pasó con Agar y porque a nosotros nos ha pasado eso, gloria a Dios. Sí. Hermana se ríe. Eso le pasó nada más a Abraham y a Sara. Entonces, ¿a qué atendió? No atendió a lo que ya le había dicho en Génesis 15, atendió ¿qué? El ruego. Ojo con eso. Hombre, ojo con los ruegos, ojo con los lloros. Esos lloros movilizan los sentimientos, pero cuando es de Dios otra cosa. Y le digo algo, el peligro de esas crisis de fe, mire, a veces van a haber crisis de fe porque van a pasar en nuestra vida, pero tenemos que estar apercibidos dónde voy a enfrentar y con quién esas crisis de fe. Porque en esas crisis de fe o en esas faltas de fe que muchas veces vamos a atravesar, peligro, a veces podemos convivir con cosas durante toda la vida. En esa crisis de fe no pudiste sostenerte en la tentación y hoy eres madre soltera. En esa crisis de fe, en esa falta de fe, no pudiste ir terminar al lugar adecuado, al santuario ahí, al trono de la gracia. Y hoy eres un papá que está cabezón porque tiene que responder con una mujer que ni siquiera te ama. Que no era la que el Señor te tenía preparada. ¿Qué salió de esa relación? Que en ningún momento Dios estuvo de acuerdo con eso, ni Dios aprobó eso. ¿Qué salió?
salió Ismael. Ismael no tenía la culpa. Y después no tuvo que ese hombre, ahí claro que tuvo que dolerle, tuvo que entregar a Agar y a Ismael. O no así no nos lo dice la palabra. ¿Dónde los fue a llevar? Y le dejó un odre ahí y se fue. ¿Usted cree que en ese viaje que hizo de regreso Abraham, usted cree que ese hombre ahí no iba con ese corazón? Lo dejó ahí, llegó un momento en que ahí Agar y Ismael, la mamá dijo, bueno, aquí ya nos tiramos a morir. Pero ¿qué pasó? Hasta hoy el pueblo judío está recibiendo consecuencias de esa crisis, de esa falta de fe en Abraham. De Ismael salieron los pueblos árabes. Y los pueblos árabes son los enemigos más acérrimos de los judíos, del pueblo de Israel actualmente. Los que escuchan, los que están informados, ustedes se pueden dar cuenta. Allá en Israel no hay paz, ni tranquilidad, ni seguridad por ninguna parte. ¿Por qué Israel cada día tiene que armarse más y más? Por eso. Porque todavía está aquí enfrentando consecuencias de una crisis, de una falta de fe. Entonces, en todo esto el Señor nos enseña. Sí, vamos a atravesar la crisis de fe, pero ahí es cuando más tienes que estar apercibida de que aunque tengas crisis, aunque haga falta la fe, voy al Señor y le digo, Señor, ayúdame en esta falta de fe, ayúdame, Señor, en mi incredulidad, ayúdame, Señor, a descansar en lo que tú me has dicho, ayúdame, Señor, a poder depender más de ti y no dejarme llevar de esto que estoy atravesando ahora, porque esos son los momentos, los escenarios más peligrosos del creyente. Lo más peligroso lo más peligroso es cuando usted y yo estamos ahí. Donde estamos, ¿verdad? Que a veces no sabemos dónde echar mano y cuando vemos a ver parece que eso fuera lo mejor y me dejo a veces arrastrar de mis deseos, de lo que mis placeres humanamente, ¿verdad? Esta naturaleza tiene y quiere satisfacer. Entonces tenemos, ¿verdad?, que estar apercibidos porque muchas veces esa falta de fe, esa crisis de fe, voy a tener que convivir con las consecuencias durante toda la vida terrenal que aquí tenga. ¿Verdad? Entonces el peligro, ¿verdad?, de estar. Entonces a veces es fácil, porque es que el problema de nosotros es que a veces que somos fáciles para minimizar las pruebas de los demás y las mías. Mire, y resulta que a veces lo que yo estoy atravesando no es ni comparado con lo que está atravesando otro hermano. Mire, Dios permite todas estas circunstancias, mire. No es que a veces, por eso uno no puede comprender totalmente a Dios, o sea, ¿por qué Dios permite a unos hermanos atravesar unas cosas y por qué a otros otras? Y a veces usted tiene que mirar que el Señor está atravesando, ¿verdad?, y le está fortaleciendo la vida de esos hermanos, es para que usted dé cuenta que lo que usted y yo estamos atravesando es así de ínfimo. Es así de irrisorio, es algo así que eso, tremendo lo que otros están. Amén. Y a veces nosotros. Y por eso yo le decía a Alice, se me cae el brazo, bueno, gloria a Dios, pero no, después que pueda predicarle al Señor y servirle. Y pensamos, porque uno va y empieza, uno pensa, si es algo neurológico. Imagínate que uno, yo pensó hasta de pronto, bueno, me irán a ver allá, me irá a pensionar antes de tiempo, porque con el brazo así no puedo trabajar. Pero en esas cosas, ¿verdad?, en esas situaciones, pero íbamos ¿dónde? ¿Dónde descansaba? O sea, en lo que Dios tenía para mi vida, en lo que ya Dios, ¿verdad?, me había dicho. Y eso me hizo sostenerme y poder estar en situaciones allá y poder observar y poder darme cuenta de que lo que yo está atravesando. Miren, nada más con el hecho de esos 3 días que pasé ahí ahí en esa sala de espera ahí en la Clínica General del Norte en Barranquilla, me di cuenta que lo mío era así, ¿ve? Allá habían otros que estaban muriendo ahí. Y al menos yo sí estaba con una destroza en la mano, pero podía ir al baño, podía coger para aquí, podía coger para allá. Sí, el brazo así, pero. Entonces, para que nos demos cuenta, ¿verdad? Y por eso tenemos que estar, porque nos pasa y por eso, ¿verdad?, el apóstol habla esta parte. Entonces, mire que Abraham, ¿verdad?, aceptó las pruebas de Dios. A veces de forma imperfecta, sí, otras veces de forma completa lo hizo, pero ¿para qué, verdad? Nos muestra para que usted y yo tengamos ese ejemplo de fe genuina, de fe viva, de una fe madura que se hizo más sólida, ¿con qué? Con el transcurrir de las pruebas. No hubo otra forma. Nuestra fe no va a ser madura y solidificada cuando todo parece que va en viento en popa. Es cuando vienen los vientos, las tempestades. Los discípulos habían salido de tremendo culto evangelístico. Y el mejor predicador, imagínense, el Señor Jesús. No los mandó, él se fue. No, yo vayan usted adelante.
Y en medio del mar de Galilea, ¿qué pasó? Fíjate, en esos tiempos ahí donde se forma, y todavía ahí se forman unas tempestades. Dios mío. Inclusive llevaban al mismo Señor Jesús ahí. El Señor Jesús no estaba dormido ahí profundo. Y ellos allá estaban como. En otro pasaje de otro evangelio. Estaban ahí. Dios mío, ¿qué hacemos? Vayan a despertar. Bueno, eso. Sí, en medio de la crisis, en medio de la falta de fe. ¿A quién fueron a despertar? Al Señor. En medio de tu crisis, en medio de tu falta de fe, no importa lo que estés, así estés gritando, estés lo que sea, ve y toca a quién, y llega a la presencia del Señor. Y cuando llegamos a la presencia del Señor, Él se va a levantar y Él nos va a ayudar ¿a qué? A fortalecernos para atravesar esa prueba. Y que pueda, ¿verdad?, extraer lo que ha atravesado esa prueba, para que no se me olvide que eso que Dios me ha permitido atravesar, también tiene que ser de bendición para otros, no para que nos quedemos callados con todo eso. Mira, hay cosas que hemos atravesado y muchos no las conocen. Estamos a veces perdiendo el tiempo en otras cosas. Y hay gente esperando, como lo vamos a ver ahorita, esperando simplemente que nosotros le anunciemos al Dios vivo y verdadero. Lo vamos a ver ahorita con Ra, dentro de una hora. Aleluya, gloria. Señor, hoy usted vino hoy a qué. Y cierren la puerta ya, hermano, hágame el favor. Yo. Entonces, mire, ¿verdad? Que empezamos nosotros a mirar y examinamos la vida de Abraham y vamos llegando al final y de pronto viene alguno y me dice ahora, hermano Pedro, pastor Pedro, bueno, gloria al Señor. Y me dice de pronto, no, pero lo que pasa es que, pero es que usted sabe lo que es la vida de Abraham. ¿Cuándo yo voy a, imagínese, el padre de la fe? ¿Cuándo yo voy a llegar como, mírate, me está hablando el apóstol Santiago del padre de la fe, imagínate, de Abraham, ¿cuándo yo voy a? Yo salí fue de allá, de San José, de por allá, estaba un solar todavía, por ahí no estaba la casa del hermano Álvaro Castillo todavía construida. Hay un patio ahí, había un solar ahí, nosotros ahí. Y resulta que bueno, ahora, ¿verdad? Sí, él caminó, mira, 50 años, ¿usted sabe lo que es eso sosteniéndose ahí en la fe? Sí, pero el apóstol, ¿verdad?, se adelanta, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y nos va a hablar ahora de alguien distinto, opuesto a Abraham. Y anote número 2, la fe genuina en la vida de Rahab. Y ahora el Señor nos va a mostrar, pero totalmente opuesta a la vida de Abraham. Como para que digan, para que no sea y no tengamos excusa. Amén. La fe genuina en la vida de Rahab. Y mire lo que nos dice el versículo 25, Santiago 2:25. Y mire que la palabra utiliza en la Reina de Valera, dice, así mismo, o sea que, tanto lo que está arriba, la vida de Abraham delante del Señor con la vida de Rahab, es lo mismo. Para el Señor, la fe de Abraham fue la misma fe genuina que tuvo Rahab, la ramera. No crea que era. Esta mujer administraba un prostíbulo, un burdel. Ahí en Jericó, como vamos a mirar ahorita. Dice el versículo 25, así mismo, al mismo nivel de lo que está antes. No, el mismo Dios. Así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, no vuelva a recordar la fe muerta, la fe sin obra está ¿qué? No la podemos separar. Mire el ejemplo que ahora nos va a poner el apóstol Santiago. Si había un ejemplo más opuesto a la vida de Abraham, ¿era quién? La vida de Rahab, imagínense. Y vamos a mirar ese contraste entre el patriarca y la prostituta. Ese contraste. Se lo voy a ir mirando acá. Abraham era hebreo, el patriarca de la raza judía. Rahab era una gentil idólatra. Abraham era un gran líder. Rahab una ciudadana común y corriente. Abraham era un hombre prominente de la alta sociedad. Rahab era una mujer de la calle. Abraham era honrado, respetado. Rahab todo lo contrario. Abraham era una persona que uno lo podía asociar con Dios. Claro, imagínense, o sea, uno lee la vida de Abraham. Pero usted empieza a leer Josué capítulo 2 y empieza y muestra de que habla de Rahab. Y
¿Usted qué va a pensar de pronto? Los que no conocen la historia de Rahab, cuando usted lee por primera vez, ¿qué va a pensar usted que estaba dentro de la genealogía del Señor Jesucristo? Imagínate. Ni por ahí, yo cuando de pronto me leí sobre eso. Entonces era una persona, ¿verdad, Rahab, que uno pensaría que no tenía nada que ver con Dios. Entonces Abraham era, ¿verdad?, un patriarca, ella era una prostituta. Pero ambos demostraron una fe genuina o viva delante de Dios. Entonces, mire, aquí empezamos por eso a darnos cuenta y a valorar cada día, ¿verdad?, más lo que es la gracia de Dios y la muestra genuina de la fe. Que puede tomar a un gentil redimido como a un judío redimido. Puede tomar, ¿verdad?, un hombre con honor como una mujer que no tenga honor. Pero cuando Él, ¿verdad?, la llama y le da salvación, Él la puede convertir en una vasija, en un instrumento útil y de bendición en la vida de otros. Esa es la diferencia. ¿Sabe? Al Señor no le importa la genealogía. Y a veces nosotros, es que yo soy hijo de no sé quién, empezamos a ver el árbol genealógico. Si yo vengo de por ahí, imagínate que yo descubrí ahora de dónde vengo yo. Y empezamos, el Señor no come de currículum. Acuérdense que Él usa lo vil, pero a veces se me olvida eso. ¿Para qué el Señor recuerda eso? Para que entienda lo que era yo. Pero a veces empiezo, ¿verdad?, y empiezo a prepararme, gloria al Señor. Pero la preparación trae responsabilidades, y una de las responsabilidades es que tengo que estar equilibrado con el Señor. El que me da el equilibrio no soy yo. Usted y yo no nos equilibramos, nosotros nos desequilibramos. El que nos da el equilibrio a nosotros es el Señor. Cuando voy a Él, cuando me examina Él, cuando no me examino yo, me examina Él. Cuando voy, ¿verdad?, y me presento y le digo, bueno, Señor, hoy Dios mío hice esto. ¿En qué te glorifiqué? ¿En qué no te glorifiqué? Señor, ¿en qué te honré? ¿En dónde no te exalté? Señor, hoy tuve esta conversación, Padre, perdóname porque en ningún momento eso te glorificó a ti. Y me empiezo a recordar por eso, lo vil y lo menospreciado. Escogió el Señor, nos llamó, nos escogió, ¿para qué? Para una misión, para que tengamos cuenta que tenemos responsabilidades con el Padre. A veces como hijo, así pasa, en los hijos naturales a veces se olvida que tienen responsabilidades. A veces, a mí se me olvida a veces que tenía responsabilidades y me iba para la calle. Y entonces a veces venía raspado. Y yo sabía que cuando venía raspado, mi papá era claro, me dice, todo el que venga raspado a la casa, le pongo limón con sal. Así que nosotros no íbamos a jugar, ya sabíamos. Y entonces, ¿verdad?, cuando pasa lo mismo, no sucede. Oye, a veces Dios tiene porque es que usted y yo no somos desobedientes. Gloria a Dios porque los que son obedientes perfectamente. Aleluya. Por lo de la obediencia perfecta aquí, Señor, gracias. No, eso no lo hay. Amén. Entonces muchas veces, oye, el Señor, mire, es una ilustración, es una comparación. Vea, el Señor está esperándonos con el limón, pero nosotros nos queremos ser más avispados que Dios. Yo ponía a pensarme en eso, ¿verdad? El Señor está con el limón es la palabra. Porque sé que le fallé, porque sé que pequé, porque sé, Dios mío, que tú me lo venías diciendo. Ya tú, Señor, me venías hablando. Y déjeme decirle algo, si no deja que el Señor le ponga el limón, no sana bien. Cuando viene a veces apostema, así me pasó una vez porque me la tiré de avispado. Vea, y se me fue poniendo esto rojo aquí. Y fue peor. La cura fue más dolorosa. Que si hubiera sido nada más en el momentico, era un solo dolor, listo, y al día siguiente amanecía uno sequecito. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Porque pasa. No hay obediencia. El obediente perfecto fue Cristo. Usted y yo necesitamos de lo que Cristo nos ha dado para poder ¿qué? Para poder sostenernos en obediencia. Y cuando no nos sostenemos en obediencia, poder presentarnos ante el abogado y decirle, Señor, y exponerle mi caso. Y entonces sí, cuando me levanto de ahí, me levanto ¿cómo? Me levanto justificado, me levanto perdonado, me levanto, ¿verdad?, limpio. Entonces es muy distinto, es muy diferente. Entonces, esto, ¿verdad?, son realidades a las cuales al Señor no le importa de dónde vienes tú.
Mire, todavía de pronto yo puedo tener 10, 15 años en cristianismo y como todavía a veces no le entrego esas cosas a Dios, todavía no he crecido y madurado más en la fe, porque es que tengo esos problemas ahí todavía de atrás. Y yo le voy a decir algo, ¿qué culpa tiene mi papá, mi mamá? No, ya en el Señor yo no puedo estar así. Yo en el Señor no le puedo estar echando la culpa al modelo de crianza de mi papá. Oye, pero es que Dios me está mostrando otro modelo diferente. Si yo estoy creyéndole a Dios en su palabra. ¿O es que no tenemos el mejor padre? No tenemos el mejor modelo de padre. ¿Qué excusa tenemos? Sí, de pronto sí, fuiste violado, violada o atravesaste otra circunstancia. Pero eso no, ellos no son culpables. Ellos no tenían a Cristo. Pero ya tú y yo tenemos a Cristo. No tenemos excusa. ¿Para qué? Para dejar que Dios siga haciendo el trabajo, la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. No sigamos poniendo excusas, iglesia, ni justificaciones. Pobre papi, pobre mami, los que todavía tienen los papás vivos. No, abuelo, ¿verdad? Así es. Y nos acordamos del abuelo y todavía. Los abuelos me montaban en el burro ese ahí, vean. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Es así. Entonces, mire, ¿verdad? Sí, el Señor nos muestra y toma a Abraham, pero ahora nos muestra a Ra. ¿Qué excusa tenemos? Díganme. ¿Tenemos alguna excusa? Entonces, mire, ¿verdad? Vamos a irnos a Josué, vamos a mirar unas cositas de Ra. Génesis 2. Sí, Josué 2, versículo 1. Acuérdese que Josué pasó a ser el líder, había muerto Moisés, ¿verdad? Tremendo, bueno, un tiempo ahí de luto, bueno, pero tuvo que el Señor seguir con el propósito. Para ¿verdad? Los 40 años eso de peregrinaje en el desierto estaban ya por llegar a su fin, la nación se preparaba para entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Que nos habla ahí, que le había dado en promesa en Génesis 12 a Abraham, pero la tierra estaba habitada por naciones paganas, por naciones malvadas. Entonces Josué, ¿qué decide? ¿Envía a quién? A 2 espías para evaluar la ciudad, la primera ciudad que ellos iban a ¿qué? A conquistar. Y resulta, ¿verdad?, que en ese examen encontraron que la primera ciudad era una de las más fortalecidas para la batalla, con murallas por todos lados. Se llamaba Jericó. Dice el versículo 1 de Josué 2. Vamos a leer el 1. Dice, hablando de los espías, dice: y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. ¿Y cómo? Posaron allí. Y a veces la primera pregunta que se nos viene a nosotros a la mente: uy, pero ¿y qué hacían estos hombres metidos de Rahab? Tanta gente en Jericó y se van a meter en la casa de una ramera, de una que administraba un burdel, un prostíbulo. 2 hombres, imagínense. Y uno a veces se pregunta esas cosas, ¿verdad? Pero uno empieza a mirar y sabe, estos hombres fueron guiados por Dios. Uno empieza a examinar ya con más lupita, con pinzas así, pequeñas, de cuidado. Mire, ellos fueron enviados a esa casa en particular, a esa mujer. ¿Sabe por qué? Porque era la única persona en la ciudad que estaba lista para creer en el Dios único y verdadero de los judíos. Y ahí es donde nosotros vemos el obrar misterioso de Dios. ¿Quién pensaba que Rahab podía ser salva? ¿Quién pensaba que Rahab podía estar en Hebreos 11? Por eso, mi hermano, mi hermana, que usted está aquí, no dude de lo que el Señor puede hacer con su vida. No dude de lo que el Señor puede hacer con la vida de cada uno de nosotros. El propósito de Dios es mayor que la vida de nosotros, de dónde Dios nos sacó, de dónde venimos, de nuestra genealogía, de todo eso. No tenemos excusa. No, Abraham, bueno, aquí está Rahab. ¿La qué? La ramera. Entonces, mire, ¿verdad? Empieza uno a darse cuenta, ¿conocía o no conocía a Dios el corazón de Rahab? ¿Conocía ese deseo que había ahí? Porque usted empieza a leer y usted empieza a escudriñar y usted se da cuenta de que la única persona en Jericó que iba a simpatizar con la causa de los espías era ella. Los otros se lo hubieran, porque los otros llegaron y que échanos para acá, que ellos estaban allá en el techo. Ni siquiera se quedaron dentro de la casa, se quedaron allá en el techo. Entonces no es coincidencia que estos 2 espías, ¿verdad?, sabiendo que los estaban persiguiendo,
se meten a ese burdel y esperan que ¿qué? Que Dios les ayude. Ahí esperando, ¿verdad? Entonces, para su sorpresa, ¿qué se encuentran? Mire, se encuentran con una mujer ya lista por el Señor. No hubo alguien que fuera y le diera un discipulado personal. Ahora vamos a ver discipulado de Rahab. Se encuentra en vez de esta mujer que está lista para declarar esa fe en Dios, sino también demostrarla a lo que nos está llevando, y por eso la usa el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que él encuentra maravilloso y resalta. Váyase al versículo 9. Pero no vamos a leer todo eso porque no nos da tiempo, pero vamos a mirarlo. El 9, mire. Aquí empieza a mostrar el discipulado que Rahab estaba recibiendo de Dios. 9. Sé. Eso implica convencimiento, convicción. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mire, ¿dónde estaba ella? En Jericó. Y ya sabía que quién se la había entregado. Dios. Y empieza a darle las razones. Mire, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado. Mire, todo. Hoy uno empieza a mirar ya con cuidado. Yo, Dios mío, yo Señor. Y nosotros sí ponemos excusa, mi hermano, para servirle al Señor. Vea, si hay alguien que se llena de excusas y justificaciones, somos nosotros. Estamos ocupados, el trabajo, los hijos, la mujer, el juego, todo eso. Amén. Y podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, siervo yo. Gloria a Dios. Mire, yo ahora no estoy jugando, pero estoy trotando y estoy caminando con mi esposa, con mi hija. Vea, Dios hace como Él quiere, y eso ha sido de más bendición. Y no he dejado de apoyar, porque muchos saben que aquí tenemos un equipo. Pero ahora estoy ahí en la parte táctica. Se ponen bravos cuando uno lo saca. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Mire el convencimiento, Dios me dice, porque hemos oído que Jehová, mire ese discípulo, Dios mío, hizo secar las aguas del Mar Rojo. Empezó a hablar de los qué, de esos actos milagrosos, maravillosos del Señor, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habías hecho mire, todo lo que conocía del convencimiento de esta mujer. Lo que había, mire, con detalle, escuche bien, había hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Porque para llegar a Jericó tuvieron que atravesar el Jordán. A Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Imagínense, Rahab la ramera. Dios mío. Y nosotros a veces, ¿verdad? Dios nos instruye, nos ha hablado y nos sigue hablando y nos sigue diciendo. Y le digo algo, y esta mujer no rindió su vida al servicio de Dios. Y si usted empieza, ¿verdad? Ella estaba atenta hasta los demás. Pero aquí se ve la diferencia entre aquel donde Dios está trabajando y el que no. En el que Dios está trabajando, está atento a las noticias, estaba atento a las noticias que llegaban de Israel. Hércale, atravesaron el Jordán. Dios le dio la victoria a través del Mar Rojo, y se abrió el Mar Rojo, y muchos de los de Egipto se ahogaron ahí. Dios mío, entonces empezó. Entonces sabían de las maravillas que Dios había hecho, ¿verdad? Todo eso que hemos señalado. Entonces, inclusive le muestra hasta la perspectiva de lo que los demás pueblos que están ahí tienen de ellos, imagínense. ¿Estaban qué? Aterrorizado. Pero Dios sabía dónde tenía que enviar a esos 2 hombres. Porque había una mujer, ¿verdad?, que mostró algo totalmente diferente a toda esa cantidad de israelitas que murieron en el desierto, que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿A causa de qué? De no tener una fe genuina. Quejumbroso. Empezaron, no es hombre dos vemos, vamos a hacer otra vez los sancochos, las ollas de cebolla, de puerro, de todo eso. O sea, ya nos daban la comida, que vamos nosotros. No. Esa falta de esa fe personal en el Dios vivo, ahí. Y vemos ahora 40 años después, porque eso va atravesando, 40 años después, ahora los espías se encuentran con una pagana. Una mujer que mostraba ¿qué? Temor a Jehová.
Una mujer, ¿verdad?, que inclusive le informa al Estado que los demás pueblos. Entonces, para que usted se dé cuenta cómo Dios trabaja en los corazones. Escucharon, nada más escuchaba las noticias. Y a veces nosotros estamos distraídos con otras cosas. Por eso tenemos, ¿verdad?, que pedirle al Señor que nos ayude a seguir proclamando la verdad del Evangelio, porque mi hermano, ahí está mostrándonos Dios. Dios trabaja, pero nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo. Ese trabajo de amor, porque eso tiene que ser un trabajo de amor, si no, no lo hagamos. Un trabajo de amor. Ella no solo creyó, ¿a qué? Actuó. Cuando creo en ese Dios verdadero, ¿me lleva a qué? A accionar. Por eso hablamos de una fe viva, de una fe genuina, una fe dinámica, que se moviliza, que acciona, que muestra evidencia de lo que ha recibido. ¿Y ella qué le dice a estos hombres? ¿Cuelga un qué? Un hilo de escarlata, ¿dónde? Y eso es comparado con lo que pasó también en Egipto cuando iba a pasar el ángel de Jehová, ¿verdad? Y colocan y señalan las casas en las puertas de los dinteles y las marcan. ¿Cuál era la esperanza? Esa era la esperanza de Rahab, imagínense. Y esta mujer se salva, ¿verdad?, de la muerte. ¿Por qué? Por esa fe en Dios. Por eso se salva. Su esperanza estaba solamente puesta ¿dónde? En ese Dios. Entonces los israelitas habían visto milagros, habían experimentado la protección del Señor de muchas maneras. ¿Qué había hecho Rahab? Escuchar nada más. ¿Y qué? Y creyó. Por eso le digo, dígale al de al lado, no hay excusa. No hay excusa, iglesia. Ella estaba lista antes de que llegaran los espías. Estaba lista antes. Para dejar su estilo de vida, para, ¿verdad?, dejar sus ídolos, lo que todo eso, ya estaba esperando, ¿verdad?, que llegaran porque sabían que venían para allá. Entonces, mire cómo es algo hermoso que hace el Señor, ¿verdad? Por eso el Señor es experto en cambiar rótulos de identificación. Rahab en Jericó tenía un rótulo: prostituta, ramera, y échele. ¿Qué rótulo le puso el Señor? El rótulo de santa. Así como ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Quién daba un peso por nosotros? Humanamente. No voy a decir que los amigos, mi hermano, en el mundo, usted sabe hasta dónde llega la amistad en el mundo. Hasta donde usted puede ofrecer o hasta donde usted puede tener, hasta ahí. Pero aquí viene y nos muestra que la verdadera, ¿verdad?, amistad se sostiene ¿dónde? O sea, se sostiene cuando usted y yo simplemente terminamos descansando en aquel que nos puede comprender y que puede, ¿verdad?, ayudarnos en medio de cualquier situación que podamos estar atravesando. Ese sí es el amigo verdadero. Ese sí es incondicional. Ese no está interesado muchas veces primero en el derecho, no. Está interesado primero, vea, en lo que hay, ¿verdad?, en nuestro corazón y en ayudarnos, ¿verdad?, a ser sanos cada día más en áreas que todavía necesitan ser sanadas. Entonces, Dios es experto en cambiar esos rótulos. Rahab pasó de ser una ramera sin esperanza, ¿verdad?, a una redimida, totalmente perdonada por el Señor, así como fuimos nosotros. Dios le cambió, ¿verdad?, ese rótulo, ¿verdad?, de pecadora santa. Entonces, de pronto no todos nosotros nos vamos a poder identificar con Abraham, pero sí podemos, o no nos podemos identificar con Rahab. ¿Podemos o no podemos dejar que el Señor nos siga ayudando para evidenciar esa fe madura, esa fe genuina, esa fe viva? Claro que sí. Aquí nos lo muestra el Señor claro. No tenía encima estudios. Aquí muchos conocemos de Dios, muchos conocemos de la palabra. Pero acuérdese a lo que nos está llevando el apóstol Santiago, que eso pueda que trascender mi vida diaria. Santiago nos está llevando de la fe a la ¿qué? A la práctica de la fe. De ser creyente a una vida donde muestro que soy creyente. Por eso él nos dice, muéstrame, le dice esa persona. Bueno, muéstrame para ver, hay que ver las cosas, vamos a examinarlo. Entonces, esta es la realidad, ¿verdad? De nuestras vidas también. Sin importar cuál haya sido nuestro pasado, nuestra situación, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, no nos hace ser hechos hijos de Dios. ¿Qué le mencionamos nosotros al Señor? ¿Qué nos pidió a nosotros? No nos ha pedido ni título, no. Lo que usted ahora esté haciendo para el Señor, si usted lo que está haciendo para el Señor con lo que Él le ha entregado, recuerde y simplemente usted tenga presente para que mantenga ese pueblo a tierra, que usted todo lo que haga tiene que ser para la gloria, para la honra y para la exaltación del Señor. Si nos desviamos de ese camino, vamos a terminar exaltándonos nosotros mismos y ese es el peligro que hoy corremos.
Usted y yo corremos ese peligro porque somos fáciles a veces de... Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Señor es experto en esa clase, ¿verdad?, de cambiar, ¿verdad?, de cambiar rótulos. Y que nos lleva ahora, ¿verdad?, a mostrar lo que Él está trabajando en cada una de nuestras vidas. Entonces, la exhortación de Santiago es esa. Bueno, si nosotros creemos, vamos a mostrarlo. Tenemos que mostrarlo. Y voy a terminar con algunos detalles de la biografía de Rahab para que usted tenga todavía más claridad de esto. Mire, Rahab se llegó a casar con un judío piadoso llamado Salmón. Imagínese, o sea, él la escogió a pesar de su pasado para que fuera su esposa. Porque Salmón conocía. Entonces, cuando usted y yo, ¿verdad?, Dios está trabajando en nuestra vida y usted tiene claro el propósito de Dios y usted sabe que esa es la bendición que Dios le tiene preparado como esposa, como esposo, mi hermano, el pasado no cuenta. Si ahí hay cosas ahí, hay áreas que no han sido sanadas. Salmón se casó ¿con quién? Con Rahab la ramera. Pero ya era alguien, ¿verdad?, diferente en Cristo Jesús. Ahora era una redimida, ahora era una ¿qué? Ahora era una santa. O usted y yo no somos santos ahora en Cristo Jesús. Esa es la realidad. ¿Sabe? Lo que pasa es que a veces nosotros no lo queremos decir porque todavía, no, es verdad. Mire, a veces nos preguntan, ¿quién es usted? Y a veces no nos decimos, no, soy Pedro Javier Vázquez Romero, soy docente. Y a veces ni mencionamos por ahí de que soy un santo redimido o un pecador redimido. ¿O lo decimos? No lo decimos a veces. En la presentación de nosotros a veces no está. Nos llaman a la universidad, venga, hermana Sharon, preséntese. Llevo 8 semestres de trabajo social, tal, experiencia, tal. Pero sabe, llevo 8 años sirviéndole ahí, creyéndole al Señor y tal. Eso a veces no lo hacemos. Amén. A veces no lo hacemos. Entonces presentamos a veces el currículum humano y el currículum espiritual, ¿dónde queda? Porque enseguida que esta es hermanita, este es hermanito. Entonces empieza y empezamos nosotros. Así que hay que reevaluar las presentaciones de nosotros. ¿Quién es usted? Y hay que reevaluar eso. Entonces a veces empezamos a mostrar, tengo una maestría, hice un doctorado, hice un posgrado, y resulta que lo primero que el Señor quiere es que tú muestres que sí. Entonces, mire, ¿verdad? Ellos se casan. ¿Qué hijo tienen ellos? A vos. Y vos también vas a escoger y va también ¿a qué? A alguien que no era judía. ¿A quién escogió? Los que saben la historia. A Ruth. ¿De dónde era Ruth? De un pueblo pagano, Moab. Enemigo acérrimo también del pueblo de Israel. Entonces, mire cómo son las cosas. Rahab la ramera pasó a ser la tatarabuela de quién, de David. Mire usted. Y después usted va a Mateo capítulo 1 y usted encuentra junto a Ruth a Rahab en la genealogía de Cristo. Qué hermoso nuestro Señor, ¿verdad? Yo cuando veía, Señor, ¿qué excusa tenemos? ¿Qué justificación tengo para no servirte? Mire, a veces, porque tenga que gastarle un poco más de tiempo al Señor. No, mi hermano, eso es ganancia, eso es inversión para mi vida primero. Que a veces me toca entregar cosas. Señor, pero sé, Dios mío, que estoy haciendo tesoro en los cielos. Y ahí en esas entregas que nos está pidiendo el Señor, porque el Señor nos las va a pedir, pero usted y yo, acuérdese que la fe genuina tiene y termina accionando nuestra voluntad. Terminamos tomando las decisiones, ¿quiénes? Nosotros. El Señor nos hace, no, necesito que me entregue. Necesito examinar esa fe que va madurando. Vamos a decir, va madurando, entrégame. Dame. La fe genuina, da, entrega. Entonces, para que nos demos cuenta, ¿verdad? Yo veía, Dios mío, ¿qué voy a seguir pataleando? ¿Qué vamos a seguir nosotros pataleando en el Señor? ¿Qué más, verdad?
Y eso nos tiene que llevar a sentarnos con el Señor y a mirar, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con lo que he recibido de ti? Y Dios nos va a mostrar y nos va a decir. Y después usted, ¿verdad? Dios va a seguir haciendo esa obra hermosa en cada uno de nosotros. Entonces, para ir terminando, ¿verdad? Mire cómo miramos nosotros todos estos detalles. Lo voy a leer acá, dice, Jesucristo el Dios encarnado. Tenía sangre judía fluyendo por sus venas, pero también tenía sangre, ¿qué? Gentil. Nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, también va a escoger una novia entre los gentiles. Nosotros, la iglesia del Señor, no somos gentiles. Acuérdense que nosotros hemos sido, ¿qué? Usted y yo no hacemos parte del original, del olivo original. ¿Nosotros qué? Fuimos, ¿qué? Somos injertados, pero puedo ser injertado como sea, pero estoy recibiendo de la misma savia que también del olivo original. Y si estoy recibiendo de la misma savia del olivo original, quiere decir que mi vida tiene que estar en función de producir el fruto que se espera de ese olivo original. Ahí estamos, con lucha, sí, con falta de fe a veces, con crisis en la fe, sí, pero ahí estamos, ¿verdad? Y vamos a esa presencia, y vamos, ¿verdad? Al trono de la gracia, Señor, y si le tenemos que, dígaselo al Señor. Señor, me siento así, dígaselo. O no lo muestra Dios con muchos hombres. Mira, cuando yo me acordaba de Jeremías, y lo decimos aquí, esa es la base de la salvación, la misericordia de Dios ahí. Por eso, mire, cuando usted lee y usted busca, cuando el Señor habla de que nuevas son las misericordias cada mañana, ¿en qué libro lo dice? Lo dice en Lamentaciones. Y usted empieza a mirar y a estudiar el libro de Lamentaciones y usted se da cuenta de que Jeremías dice eso y el Señor le hace entender eso, mirando a Jerusalén destruida completamente, sentado ahí mirando, y ahí empieza. Por eso se llama Lamentaciones, los lamentos de Jeremías, que también muestran el corazón de nuestro Dios. Y usted ve a ese hombre ahí, imagínese, un hombre que le dijo por muchos años al pueblo de Judá que simplemente obedecieran lo que él estaba trayendo de parte de Dios. Se dedicó, lloraba, este hombre, ¿verdad? Se compungía, este hombre, le digo, se estaba enfermando. A este hombre era tanto querer hacer la obra de Dios que no le importó ni la salud de él. Y yo, Dios mío, a veces nosotros, ¿verdad? A veces no quiero salir a veces de mi comodidad. A veces no, es la realidad. Y estoy yo más, ahí me acuerdo de Jeremías, ahí sentado viendo. Y yo le dije hombre, váyanse y entréguense a Nabucodonosor. Eso era lo que él le decía. Váyanse y allá sigan y hagan su vida. Pero ¿qué pasó? Seguían obstinados y se rebelaron y no escucharon la voz de Dios y no vinieron consecuencias, no vino juicio sobre su vida, vino juicio sobre su vida, como también puede venir en la vida de cada uno de nosotros. ¿O es que el juicio de Dios ya se acabó? No, el juicio de Dios sigue vigente. La disciplina de Dios sigue vigente. ¿Y para quién es primero la disciplina de Dios? ¿Para los de allá afuera o para los de aquí? Para los de acá, para los que Él nos ha llamado y nos ha injertado. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Y por eso le dice el Señor, nueva. Jeremías, si sigues así, Jeremías, no. Tienes que sostenerte ¿de qué? De la misericordia que hoy es nueva. Mi hermano, si usted y yo seguimos mirando, así como Jeremías, lo que está pasando, lo que pasó en nuestra vida, y sigo ahí en el pasado, y sigo ahí en el pasado. Imagínese si Jeremías sigue en el pasado. Jeremías se muere ahí. Si tú y yo seguimos en lo que pasó, en lo que ya pasó, enfrascados en lo que ya pasó, y no extendemos y no recordamos lo que ya Dios le había dicho, no te preocupes que yo de todas maneras los voy a traer otra vez y los voy a levantar. No como yo quería, pero lo voy a hacer, porque ese es el pueblo con el cual tengo pacto. Ahí se hubiera muerto, ahí Jeremías, ahí se hubiera deprimido, y llega un momento que la persona no come. Ahí. Viendo toda esa cantidad donde Nabucodonosor y todo eso destruyeron todo eso. El templo, imagínense.
el templo que había construido, erigido Salomón, cuando le entregó David los planos, el Padre. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios mío, tenemos por eso que echar mano. Hoy usted está aquí, yo estoy aquí. Señor, tu misericordia hoy me invita y me lleva a poder, Dios mío, volverme a ti en lo que tenga que volverme y dejar que tú me ayudes a redireccionar hacia donde realmente tú me quieres llevar. Hacia donde el propósito tuyo, Señor, me quiere llevar. Entonces, mire, ¿verdad?, lo que hace el Señor. De personas sin esperanza nos lleva a ¿dónde? A ser personas con un futuro glorioso. Y a veces, como no tenemos en cuenta estas cosas, ¿qué sucede? A veces se me olvida que ya Dios tiene preparado para mí, tiene preparado para ti una morada celestial. Y a veces me estoy quejando de que vivo, no tengo casa propia. Vea, mi hermano, gloria a Dios si usted puede. Y nadie está aquí diciendo que usted no pueda, ¿verdad?, ponerle al Señor ese sueño, ese proyecto. Claro que sí, pero déjeme decirle algo. No podemos desenfocarnos del proyecto que ya está recibido, que ya está establecido. Si Dios te permite aquí obtener y tener cosas materiales, gloria a Dios, que sean para honrarlo, para glorificarlo a Él. Pero nunca se me olvide que lo mejor está por venir. Hoy, ¿verdad?, de pronto esa situación me está llevando a llorar, me está llevando a postrarme, pero me está llevando a postrarme en el lugar equivocado, porque se me está olvidando que ya yo fui redimido y que ya yo tengo completa la salvación y que estoy esperando simplemente que sea glorificado en el Señor. Pero nos centramos en esas cosas, nos centramos en lo que, en lo temporal. Acuérdese, tenemos que estar apercibidos. Y a veces no somos más buenos a veces para movilizarnos por las cosas temporales de nosotros. Me meto a estudiar 5 o 6 horas de lo que a mí me gusta humanamente, pero a veces no quiero orar, no quiero venir al ayuno, no quiero venir. Y a veces están y llega uno a los ayunos a veces pobre. ¿Por qué? Y decimos que el Señor, y muchas veces no tenemos excusa, porque acuérdese que Dios sabe que sí podíamos venir. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que todo eso, ¿verdad?, el Señor lo ha hecho en nuestra vida. Ahora no somos salvos, antes éramos unos perdidos. Entonces todo esto, ¿verdad?, lo utiliza el Señor para simplemente darnos cuenta, mi hermano, que esa fe genuina que hemos recibido y que el Señor necesita que siga madurando, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a seguir capacitando. La prueba que tú estés atravesando, que yo pueda estar atravesando, después que estemos, ¿verdad?, direccionados por el Señor, guiados por su Espíritu Santo, Él siempre va a sacar de nosotros abundancia, ganancia. Si Él ¿es experto en qué? En sacar abundancia donde otros están viendo escasez. Otros te están viendo que ya de ahí no te vas a parar. Otros están viendo que en ese estado en el que estás, no. Uy, ahora que estás allá yendo a la iglesia y que no, ahora que empezaste a servirle a Dios, no, vea, se van a venir situaciones, se van a venir pruebas, pero simplemente para que tú te des cuenta en el Dios que tú confías, es para que tú te des cuenta que realmente nosotros tenemos que seguir anclados, afirmados en lo que Dios nos ha dicho y seguir avanzando, pero sostenidos de lo que Él tiene, no de lo que nosotros tenemos, iglesia. Así que le invito, vamos a colocarnos en pie para la gloria del Señor. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque si hay alguien que no se detiene y no se cansa de otra vez hablarnos y decirnos, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor, aleluya. Damos la gloria al Señor, puede colocarse en pie, los que puedan colocarse en pie. Gloria a Dios. Gracias, Señor.